Ya la tengo de regreso, Cari. Sí, profe, otra vez. Oiga, ¿y usted sí tiene señal, Cari? Ah, yo sí. Ay, porque el centro de Chapantongo lleva una semana sin señal. Sí, es lo que vi, pero no, nosotros aquí sí tenemos. La Ah, vez sí. pasada igual falló ahí, pero aquí sí hay. Uy, qué bueno, porque hemos batallado bastante. No estamos incomunicados. Bueno, el internet afortunadamente ha estado funcionando, pero la señal de celular no hay. No, aquí sí hay. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Está raro esto. Se robaron las antenas o no sé qué pasó, pero nos han ¿Quién dejado sabe? incomunicados. Es que se portan mal por eso. Será más bien el aire, yo creo, ¿no? Si se las voló. ¿Quién sabe? Algo pasó, pero sí está raro. No, y no en todos los teléfonos, hay algunos teléfonos de marcas más o menos que son los que tienen señal, pero ya los que usamos teléfonos viejitos, pues ya no funcionan. Es que ya tiene que actualizarse, profe, por eso. Sí, ¿verdad? Pero pues no alcanza para un teléfono de tanto presupuesto. Bien, chicas, bueno, ya tenemos a Angie. Angie, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bien, bien, ¿segura? ¿Todo Ya, bien? descansando, creo yo, ¿verdad? Ah, qué Por bueno. un rato. Sí, ya. Está Bueno, muy me bien, quedé Angie. hasta 18. Otra Un vez. descansito de 2 semanas. Sí, es algo. Las mamás descansaron de mí. No, está bien que descansen. Ya se lo merecen. Sí, ya. Ahora tengo muchas ganas, como que necesito descansar un poquito de una mamá, pero se puso el corriente en este medio, entonces sí, ya ahorita ya estuvo por Muy todo. bien. Qué bueno, Angie. Pues disfrute de estos días de descanso. No la vamos a dejar mucho, ¿verdad? Porque creo que me estoy pasando con las tareas y los trabajos y demás. Pero, pues, ¿qué les digo? Se acerca fin de cuatrimestre y ya saben cómo es esto. Sí, de hecho, pues nada más regresan a su última clase prácticamente, ¿no? Y después de ahí, exámenes finales. Ahí es donde me voy a desquitar en los finales, no se preocupen. No muchas preguntas, pero No, prometo no tanto como la vez pasada, ¿no? Unas 20 preguntas, no 40, 50 como me pasé creo la otra vez. Bien, chicas, pues bien, aquí igual les comento el trabajo que les solicité para evaluar esta materia en cuanto a marzo y abril. La fecha igual que van a tener va a ser el día 20 de abril. Al igual que les comentaba en la sesión pasada, por ahí todavía no entraban todas al inicio, esto lo dejo de manera tentativa también por si dirección nos llega a hacer algunos cambios en las fechas. Entonces, pudiese cambiarse, pero por lo mientras, pues estamos hablando de 3 semanas que tienen para elaborar este trabajo, ¿sí? Por favor. Entonces tienen... Oiga, licenciado, Sí, si, espérame, si tengo, si ya lo tengo antes, ¿se lo puedo enviar? sí, claro que sí, ya saben, si ustedes hacen sus trabajos, de hecho, ahorita los temas que les voy a dejar de tarea, pues ya son prácticamente los últimos que ustedes van a investigar, ¿verdad? Porque es para la última clase y que pueden ya incorporar a su trabajo. O sea, no hay ningún problema, ¿sale? Ok, gracias, licenciado. Y por nada, Irene. ¿Alguien más? ¿Alguna duda con su trabajo que van a realizar? ¿Nadie? Bueno, me parece bien. Bien, vamos a hablar entonces. Ahora sí vamos a hablar de las cosas tristes, ¿verdad? Vamos a hablar, pues, de la educación y seguimos con lo que es por aquí la inversión de lo que hacen los sistemas educativos o los países en cuanto a inversión educativa en cada uno de los estados integrantes de América Latina. Hace 8 días hablábamos de las desigualdades de los sistemas
de cómo, a pesar de las políticas implementadas por los gobiernos, pues no se ha logrado que los sistemas educativos de América Latina realmente logren buenos resultados. O sea, y estamos hablando en general de todos los países, ¿eh? No estamos diciendo que, híjoles, México está mejor que Guatemala, Guatemala está mejor que El Salvador o así. Realmente, aunque sí hay algunos que sobresalen, pues a diferencia de las grandes potencias, como incluso muchas veces nos los ha recalcado Cari, ¿verdad? Que nos habla de otras países potencias y nos da sus resultados, pues estamos muy por debajo de la media que las evaluaciones a nivel internacional se hacen en cuanto a educación. Y el problema que pasa en México de matemáticas, de ciencias, de no saber leer y escribir, no entender, comprender los textos, no es un problema único de México, realmente es un problema que aqueja a todo lo que es la región Latinoamérica, ¿sí? Entonces, hay unas grandes desigualdades desde la manera en que se capacita a los docentes, que ya nos hablaba también por ahí Irene hace 8 días. Hay desigualdades desde la manera en que se invierte en los sistemas educativos. Hay desigualdades desde la manera en que se aplican las políticas. Entonces, tenemos muchos puntos en contra para que la educación en América Latina realmente logre el propósito al del que siempre se habla. ¿Sí? Vamos a ver, por ahí, hace 8 días yo les estaba hablando acerca de lo que es, bueno, les dije que analizaran esta parte de documento que se quedó en cuanto a cuánto invierten. ¿Por qué? Tiene mucho que ver la inversión. Vamos a ver, déjenme ver por aquí, preguntarle a... ¿Quién será la buena? Déjenme ver. Dulce, vamos a ver con Dulce, para que no se nos duerma Dulce. Dulce, por qué es importante el cuánto invierten los gobiernos en educación? ¿Por qué será importante esta parte? Yo creo que es importante, bueno, perdón. Supongo que cada gobierno o, por ejemplo, cada país invierte según el recurso que a este le llegue, ¿no? Porque a lo mejor, y bueno, no sabemos que no nada más en educación se tiene que invertir. Entonces, de acuerdo al capital que este tenga, es en lo que va a invertir. Y sabemos que, pues, lamentablemente, en la mayoría de los países, pues, la educación no está en primer lugar. Entonces, digamos, que a lo mejor hay otras prioridades y ya así como que dependiendo, pues, así como nos lo puso aquí en la tablita, ¿no? Hay algunos que le dan un poquito de más valor a la educación que otros. Entonces, yo creo que esto va dependiendo de cada país, pero como le digo, de acuerdo al capital con el que cuenta. Muy bien, Dulce, tienes razón. Va también depender del Producto Interno Bruto de cada país y en cuánto se aplique, pero vamos a ver que hay países que a lo mejor tienen un Producto Interno Bruto menor que a lo mejor si ponemos en comparación de México y aplican un poco más en su educación, pero no se están obteniendo resultados. Entonces, Irene, ¿usted cree que entre mayor aplicación de recursos, los resultados son mayores también? Sí, licenciado, porque cuando la educación tenga los recursos necesarios, entonces también los alumnos podrán obtener los aprendizajes esperados, ¿no? Porque como hay escasez, entonces también interviene mucho en la motivación del alumno, en la manera de cómo enseña el docente, aunque quisiera enseñar realmente bien, pero si no tienen los recursos a la mano, les falta, entonces yo creo que pues no se pueden lograr los objetivos, pero una vez que tengan realmente los recursos necesarios, esto sí se va a poder lograr. Muy bien, Irene. Entonces, usted considera que entre mayor recursos, mayores resultados podremos tener. Cari, ¿usted considera que precisamente entre mayor recursos hay mejores resultados o depende de la aplicación de los recursos?
Pues yo creo que necesita haber un equilibrio entre ambos, pero pues como usted dice, los resultados que yo les mostraba, pues en países de primer mundo sí invierten mucho más y tienen mejores resultados, pero pues sí, también tiene que haber un equilibrio porque si existe mucho capital y no existe una administración correcta o una aplicación adecuada, pues el dinero no se va a usar realmente para lo que es. Entonces, necesita haber recurso y necesita haber una buena administración y un buen manejo sobre esos recursos. Ok, muy bien, Cari, gracias. Lupita, ¿usted qué piensa? Pues igual, bueno, yo digo que, por ejemplo, si, o por ejemplo aquí en México, que dan recursos, pero pues no, digamos, no todos los aprovechan. O sea, que yo digo que también es como que dependiendo de cómo los, ahora sí que de cómo los vayas haciendo, ¿no? Ok, de la aplicación de estos recursos. Muy bien, Lupita, gracias. Ajá. Jaylee, ¿usted qué considera? ¿Que entre mayor recursos se aplican hay mejores resultados o depende de la aplicación de estos recursos en cada país? Pues yo digo que influyen los dos aspectos, porque pues imagínense si en las escuelas tienen los recursos, pero también lo saben aplicar, los docentes están capacitados, considero que los alumnos tienen un mayor aprendizaje porque están ante diferentes estímulos en los cuales el aprendizaje se le va a facilitar de acuerdo a su nivel educativo. Entonces yo pienso que viene siendo de los dos, porque a veces también la escasez de recursos limita el aprendizaje de los niños, porque si vemos tan solo las comunidades, ¿no? Sobre todo los que trabajan en CONAFE, y tú ves el conocimiento que tiene un niño que tan solo tenga acceso a Internet y de un niño que no tiene acceso al Internet, es bastante la diferencia, porque incluso hasta los niños que tienen acceso a Internet, yo veo que te hablan de temas muy interesantes, a veces no solamente de juegos. Entonces yo pienso que depende de los dos, que una depende de la otra, no solamente es una, sino las dos variables están correlacionadas. Muy bien, Jaylee. Y lo que también nos decía Cari, al igual que Lupita, Irene, sí realmente hay una relación directa. A veces también no significa que entre más recursos se apliquen, mayores resultados se puedan tener, porque a veces también va a depender de cómo se apliquen precisamente estos recursos. Y pues bueno, en muchos países de América Latina se ha tratado de ir aplicando más recursos con la finalidad de obtener mejores resultados, pero valga la redundancia, esto no ha dado resultados. Las pruebas internacionales siguen dando como resultado que estamos por debajo de la media incluso, ¿no? Entonces, algo está pasando y tenemos más factores que están afectando a la educación, como Jaylee lo decía. Por ejemplo, ella tocó el punto de recursos en cuanto a el acceso que tienen los alumnos, por ejemplo, a Internet en este momento, que tiene que ver con pobreza, que tiene que ver con el tipo de trabajo que tienen los padres, que tienen que ver con la señal, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos puntos son factores que hacen que aunque a lo mejor si hubiera bastante inversión, pero se tienen otros aspectos en contra, pues no se va a poder lograr. Y como bien lo dijo Cari, también por ahí Irene, no solamente los países se van a preocupar por su educación, tienen otros aspectos como lo son, pues, la agricultura, lo que es la salud, la vivienda y otros programas que tienen que estar trabajando para sacar adelante un país. Entonces, a veces la educación, como lo vimos en muchos textos, pasa a un segundo plano. En el caso de México, pues ya lo vimos, ¿verdad? Yo creo que no está ni en segundo plano, yo creo que la han dejado pues nos han dejado hasta el último, ¿verdad? Porque los resultados que nuestro sistema arroja no son nunca nada favorables. Eh, pero bueno, de acuerdo al Banco Mundial, por ahí ya habíamos hablado de lo que es el Banco Mundial, una institución a nivel internacional precisamente que se encarga de destinar recursos en apoyo a ciertos aspectos en cada país, sobre todo en aquellos que más lo requieren. Y pues bueno, de acuerdo al análisis hecho para lo que es América Latina, que ustedes ya vieron, ¿verdad? Pues Haití, Guatemala y Perú van a ser los países que menos invierten en educación. Están creo que por debajo del 3, pero en la actualidad México también está en un 3.5%. Imagínense, ya lo vieron, no sé si vieron la tablita. Entonces,
México no está invirtiendo mucho y realmente bajó porque en el gobierno actual, y no es porque le esté echando flores al gobierno de Enrique Peña Nieto, solamente estamos haciendo el balance de la inversión. Con Enrique Peña Nieto se estaba aplicando casi el 5.6% del Producto Interno Bruto y de cambiar a la administración actual se bajó hasta el 3.1, 3.5%. O sea, en lugar de invertir más en la actual administración, se redujo. Y ustedes lo vieron, se le quitó inversión a ciencia, ¿no? No hay inversión para ciencia, para cultura, para deporte, todos estos aspectos que son parte de la educación, se les quitó mucho presupuesto, porque acuérdense que en México estamos en austeridad. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que no se está invirtiendo y tampoco los resultados se están obteniendo de mejor manera. Bien, Cuba se va a considerar en América Latina como el país que más va a invertir en su educación. De hecho, sí tienen un sistema educativo mejor fortalecido y con mejores resultados que incluso en México. Sí, entonces es el que más invierte. Y está invirtiendo alrededor de un 12.8% de su Producto Interno Bruto. Imagínense, del 3 punto y tantos que invierte México hasta el 12.8. Estamos hablando de Cuba, de un país al que criticamos por ser socialista, un país que está en pobreza, un país que esto, que el otro, que aquello, y invierte más que nuestro país. Tenemos a Costa Rica con el 7.4%, a Bolivia con un 7.3%, Venezuela con el 6.9%. Imagínense, y eso que también a Venezuela lo vemos últimamente en muchos problemas políticos, ¿no? Y demás, y es uno de los países que también invierte incluso más. Brasil con el 6.2%, Argentina con el 5.5%, Chile con el 5.4%, Ecuador con el 5.0%, México con el 3.5%. Vean nada más, Uruguay con el 4.9%, Colombia 4.5%, Nicaragua 4.3%, Perú 3.9%, Salvador 3.8%, Paraguay el 3.4%, ¿sí? Guatemala el 2.8%, Guatemala sí realmente invierte muy poco, Haití con el 2.4%. O sea que México realmente del lugar en el que tenemos allá arriba, realmente estamos de los países que están otra vez abajo. En México, por ejemplo, les he dicho mucho, la inversión es poca, pero la gran parte de esta inversión que se hace en educación se hace solamente de pagos a personal, es lo que solamente se paga más a maestros, más del 60% del presupuesto es para pagar salarios. Todo lo que tiene que ver con administrativos, intendentes, maestros, maestras, instructores, todo lo que haya en el sistema educativo es lo que cubre este presupuesto. ¿Hace falta mucha inversión? Sí, y saberla invertir, porque en México también lo vemos y lo mismo pasa en otros países. Lo hemos visto y les decía, ¿no? Tenemos instituciones educativas muy bonitas, muy bien equipadas, pero hay escuelas que tienen todo el equipo de internet, pero no tienen internet, no tienen luz. Entonces, pues, ¿de qué sirve que estén todas las computadoras, que esté toda el aula bien bonita de medios, si no se va a usar? Les decía yo, se les da o se nos puso la materia de inglés, ¿no? Pero no tenemos maestros de inglés, entonces eso tampoco se mejora en la educación. Existieron programas como Escuelas al 100, escuelas de calidad, donde la escuela de calidad se manejaba aquella que tenía el patio más bonito, el jardín más bonito, la fachada más bonito. Casi todas las escuelas pusieron fachadas bonitos y demás porque entraron a este programa. Pero la calidad no se ve por la fachada de la escuela, la calidad se ve por la calidad educativa que se brinda en las escuelas, ¿sí? Eso es algo que no ha pasado en México y que no pasa en muchos de los países de América Latina. Hablábamos hace 8 días que, por ejemplo, hay comunidades que se pueden pasar un mes, 15 días, 2 meses sin maestro, porque el maestro se le ocurre no ir porque se enfermó, porque está lejos de la comunidad, o en el caso de CONAFE porque se dio de baja al instructor, porque el instructor ya no fue, y que los niños se quedan sin escuela, ¿no? Y que eso obviamente los limita en sus aprendizajes. Entonces, vean nada más la media que tenemos en América Latina en cuanto a inversión y que realmente da mucho que desear, porque los resultados siguen siendo reprobatorios. ¿Sí? ¿Qué piensa usted, Tania, de todo esto?
Pues a final de cuentas, ¿cómo le el gobierno, sí, es más que nada es el gobierno, siempre va a depender la educación del gobierno, ya que hay quienes, así como en cada país, como que le invierte y como que no le invierte, a quien de verdad le interesa, y luego se ve en los países subdesarrollados, sí se dice así, ¿no? Luego se ve en esos países como pues la educación está a su mayor capacidad y luego se ve pues en la preparación de los otros países que casi no le invierten, como luego se ve cómo es que pues que están, ¿no? La estabilidad y todo eso. Es lo que yo pienso. Ok, bien, sí. Por ahí nada más, Tania, acuérdense, los países desarrollados pues son aquellas potencias que obviamente tienen unos sistemas mejores, vemos en todo, ¿no? Mejores índices de riqueza, de todo, o sea, porque han sido potencias como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Japón, China, ¿no? Lo vemos ahí. Y los países subdesarrollados van a ser todos aquellos países, pues digamos que están en ese proceso de quererse integrar a este grupo de países desarrollados, pero que pues, realmente no se ha podido. Es el caso de México y esto tiene que ver con la globalización. Si entonces, aquí pues, ¿qué está pasando? Realmente la educación, la inversión de la educación en América Latina, en México, vamos a ver a quién le pregunto, aunque regrese con ustedes porque de pronto están ocupadas. Dulce, ¿usted cree que esta inversión obedece realmente a las necesidades educativas de cada país o a los intereses de un gobierno? Yo pienso que no es bueno, yo creo que es a los intereses de cada gobierno, porque si fuera realmente a la educación, pues habría de lo que siempre se ha hablado, pero pues nada más en eso se ha quedado, ¿no? Que lo que se quiere es una calidad educativa, ¿no? Y de eso es lo que se carece a lo mejor, y como decían mis compañeros anteriormente, hay países que a lo mejor o bueno, aquí en México lo vemos, hay escuelas en donde realmente se cuentan con materiales, a lo mejor los maestros están capacitados, pero si no se centra en lo que se quiere, o sea, una calidad, de verdad, una calidad educativa, pues no, porque lamentablemente los programas, pues van más a los intereses políticos, ya es lo que diga el político, lo vemos con las reformas, tan solo lo vemos con eso. Bueno, yo soy de la idea de que en México no hay una calidad educativa por las reformas que están en constante, ¿cómo se puede decir? Cambio. Porque, ¿qué pasa? Hay una reforma y llega otro y no, esa ya no me gustó, entonces ahora se hace lo que yo digo y así. Yo creo que va más a intereses políticos. Intereses políticos. ¿Alguien quiere opinar acerca del tema? ¿No? Bueno, ya hemos hablado mucho acerca de esto, ¿verdad? Desafortunadamente ver la realidad de nuestros sistemas, de lo que está pasando, de que realmente a veces la educación la han tomado como un estandarte político, pero que en la práctica no se lleva a cabo como es, ¿no? No se pone en práctica lo que se dice en la política y realmente dependemos de los políticos porque son los que se encargan de avalar toda esta serie de leyes, de reformas, de prácticas que se llevan a cabo en cada país. Y les comentábamos, o siempre se ha comentado, si nos consideramos como una región porque compartimos muchas características y nos podemos identificar con varios países por las mismas situaciones en que estamos pasando, ¿no? Entonces, a México consideramos que le falta mucho en educación, lo vemos, eh, ojalá esto cambiara con el paso del tiempo, ojalá realmente los gobiernos se preocuparan por lo que a cada país realmente le conviene en cuanto a materia educativa para sacarlos de el bache donde estamos, porque pues sí, la educación es un factor detonante de desarrollo, ¿no? Entonces, mientras haya una mejor educación, mejores ciudadanos habrá y mejor podrán hacer una sociedad que pueda salir adelante, pero bueno,
tal vez suena como algo, sueños guajiros dicen por ahí, ¿verdad? O algo inalcanzable, porque pues a veces no se puede lograr de la manera en que queremos. Bien, después de esta triste realidad, pues vamos a seguir con otra triste, ¿verdad? Porque pues desafortunadamente hemos hablado de lo que es la educación en muchos aspectos, hemos hablado de los niveles educativos que hay y lo demás. Y por ahí les dejé de tarea lo que era la educación preescolar. Bueno, yo en general les hablo de la educación en primera infancia, que abarca todo esto, pero voy a preguntarles acerca de lo que investigaron o qué características tiene nuestra educación preescolar en América Latina y por qué es importante esta educación preescolar. Y voy a empezar por la maestra Irene, que tiene que preescolar. A lo mejor ella nos puede decir por qué es importante el preescolar para los niños. ¿Por qué tienen que acudir? Porque es realmente este preescolar obligatorio que hoy se maneja, no solamente lo maneja México, o sea, la mayoría de los países en América Latina ya están manejando educación inicial y preescolar como parte de sus currículums obligatorios. ¿Pero por qué? ¿Por qué se vuelve obligatorio? ¿Por qué es importante? Porque antes nos daban como opción, si quiere mándelo, si no, no, si no hasta la primaria. Y hoy en día ya no, hoy sí va al hoy tiene que ir al preescolar. Hoy tiene que ir a educación inicial, pero ¿por qué? ¿Por qué es importante, Irene? ¿Por qué, a ver usted que está en preescolar, considera que es importante que los niños vayan al preescolar? Ok, bueno, la importancia de preescolar yo creo que es muy necesaria porque tienen que los niños desarrollar algunas habilidades, lo que es la motricidad fina, motricidad gruesa. Entonces, a partir de preescolar es a través del juego, el cual los identifica como niños, ¿no? Los niños a través del juego, ellos aprenden y ellos es una característica de ellos, que les gusta el juego. Entonces, al igual se ha dicho que los niños de preescolar, podemos moldearlos a partir de ahí, todas sus emociones, todas sus habilidades, todos sus destrezas se pueden moldear a partir de preescolar, se pueden reforzar y se pueden también desarrollar, ¿no? Todas esas habilidades. Entonces, no porque sean unos pequeñitos o digan, no, es que están muy chiquitos y ellos no entienden, en la actualidad se ha comprobado que los pequeños son los que más, son como esponjitas, son los que absorben todo, son los que se les pega. Entonces, ellos si tienen un buen desarrollo, un buen estímulo, ellos podrán desarrollar habilidades más fuertes más adelante, ¿no? En toda su vida escolar. Entonces, y es que la verdad, bueno, yo en lo personal que pues, ya tengo más años que ustedes, así como el licenciado, antes preescolar no era no tenían tanto el peso, porque por ejemplo, no tenía como un plan y programa. Yo así lo vi desde que yo estaba en el preescolar y lo poco que yo me acuerdo. Lo empiezan a desarrollar en primaria, sí, pero entonces como que en primaria como que como que se detienen. Decir, híjole, tengo que desarrollar esto en los niños, ¿no? Entonces eso fue algo que también parte de los planes y programas dicen, no, que preescolar se dedique a desarrollar esas habilidades que son la motricidad, las habilidades emocionales, para que en primaria nada más reforcemos y empecemos como a llenarle de otros conocimientos más concretos. Entonces, yo creo que, entonces, como le digo, no creo, es comprobado que preescolar es importante en los pequeños. Pero desgraciadamente en América Latina no se le toma como una importancia, no tenemos esa cultura. Los científicos, psicólogos, pedagogos, todos pueden opinar que es importante, pero las familias en América Latina no están, bájale tantito, no están, no lo están tomando en serio, lo toman así como
como guardería, nada más para que mi niño se entretenga, nada más para que juegue, nada más, o sea, realmente no están tomando en cuenta lo que en realidad es el propósito de preescolar, como le vuelvo a repetir, se lo he repetido en varias ocasiones. Los planes y programas son muy buenos, pero uno falta los recursos, otro también porque déjenme, bueno, no sé si ustedes sepan, para preescolar hay un límite de edad, o sea, ustedes para entrar a la normal básica y para estar en preescolar es una cierta edad, tú no puedes entrar, creo que de una cierta edad hacia arriba ya no puedes entrar. Tiene que ver una cierta edad, ¿por qué? Porque esto es mucho de jugar, de estimular al niño, entonces, por eso digo, los planes y programas son muy, muy, muy importantes. Están bien estructurados, pero desgraciadamente la cultura latina no estamos preparados. Pensamos que nada más van y juegan, que el hacer bolitas es eso qué, y lo estamos viviendo ahorita en las escuelas en línea, bueno, en las clases en línea. ¿Y eso para qué? ¿Para qué hacer bolitas? ¿Para qué al niño hay que ponerle resistor y que pegue, recorte, todo? ¿Para qué? O sea, no le encuentran un porqué, un para qué, el propósito. O sea, piensan que el preescolar nada más es para ir a jugar y de entretenerte y ya y cantar, ¿no? Cuando en realidad todas esas actividades tienen un objetivo. Entonces, realmente en América Latina, y es lo que leí, que, o sea, no tenemos la cultura de tomar en serio esta educación. Así es, Irene. No sé, ¿alguien más que quiera opinar acerca de lo que haya leído? Cari. Profe. Sí, adelante. Bueno, la verdad, yo no investigué, pero pues en base a los autores que hemos estudiado, por ejemplo, Erik Erikson, ve que de ahí se derivan varias investigaciones. Entonces, desde mi punto de vista, considero que el preescolar es una etapa muy importante para el desarrollo cognitivo, psicomotor, social del niño, porque el preescolar es tanto un grupo social en el cual el niño va a interactuar como un grupo institucional, donde el niño va a empezar a aprender ciertas reglas, ciertas normas, que posteriormente eso también le ayudan a convivir, a integrarse dentro de una sociedad. Desde mi punto de vista, me imagino que antes no le daban tanta importancia porque actualmente se sigue conociendo mucho a los niños. Anteriormente, como usted nos impartió una materia de las neurociencias, que es una nueva disciplina científica, no se sabía que un niño durante 40 minutos, me parece que así nos había enseñado, podría aprender o adquirir un nuevo conocimiento. Tampoco se sabía que si estaba los estilos de aprendizaje o, por ejemplo, si estaba a diferentes estímulos, iba a tener un mejor aprendizaje, las emociones. Yo recuerdo que antes no, era una escuela más tradicionalista que actualmente, entonces yo pienso que también depende mucho de eso, que era que el niño no se tenía ese conocimiento de cómo aprendía el niño, y creo que hasta la actualidad se sigue investigando cómo un niño va aprendiendo. Entonces supongo que por eso no les daban esa importancia que tenía, aparte de que la comunidad educativa en muchas ocasiones no se integra para ver cómo puede ayudar al niño a estimular su aprendizaje. Ese es mi punto de vista. Sí, gracias, Jaylee. Efectivamente, no sé, alguien más tenga otra opinión, Cari, por ahí que hayan investigado acerca de por qué es la importancia del preescolar. Retomando un poco lo que dice, pues tanto Irene como Jaylee, que coinciden en muchas cosas, es una etapa base precisamente. Por eso es importante esta educación en esa primera infancia, como yo lo tengo aquí, o en esa educación inicial y preescolar, porque es lo que le da las bases para los siguientes niveles educativos. Como bien lo dijo Jaylee y como también lo marcaba Irene, de acuerdo a los planes y programas, pues antes se desconocían muchos aspectos, ¿no?, del niño. Hemos visto autores, demasiados, que nos dicen, es que el niño aprende así, es que el niño aprende así, es que esto y que el otro, pero realmente aquí en América Latina lo que nos referimos es a la práctica, cómo se está llevando a la práctica todo esto que la psicología, que la pedagogía, que las neurociencias, que todas las disciplinas
educativas nos dicen acerca de la importancia de esta educación, ¿no? ¿Por qué es importante sentar todas estas bases en estos primeros años? Porque a partir de ahí vamos a tener nosotros la formación inicial y donde los niños adquieren las bases cognitivas, sociales, emocionales, para poderse desarrollar posteriormente. Entonces, por eso hoy en día la educación preescolar en América Latina ha tenido un gran avance, sí, pero no quiere decir que esté cubierta al 100% en todos los países, incluso en México, que apenas pues tiene unos cuantos años que se hizo obligatorio, pero obligatorio en el sentido casi de que pues si quiere mándelo, si no, no, porque hay muchos niños que incluso siguen sin ir al preescolar, ¿no? Que no tienen acceso por muchas situaciones, algunos porque no los quieren mandar, otros porque no tienen el acceso a los servicios educativos y no los pueden mandar. Entonces, tenemos que ver por qué es importante esta educación en los niños. Tania, ¿algo que quiera aportar? ¿No, Tania? Muy bien, continúo con Cari. Cari, que ahora se me escondió. Aquí estoy, profe. A ver, ahora sí, de acuerdo a lo que me mandó, a ver qué opina usted. Pues bueno, ya, ahora sí que lo más importante ya lo dijeron. Yo investigué en varios países. Bueno, existe diferencia entre todos estos, porque bueno, hay algunos que, por ejemplo, ya tienen una etapa antes del preescolar. Sin embargo, en todos, bueno, me marcaba que pues es obligatorio y es de amplia necesidad, ya que como dice, son las bases del niño hacia el conocimiento. Un niño no lo puedes mandar a la primaria sin que conozca las vocales, sin que sepa cómo recortar, sin que sepa cómo colorear. Entonces, la motricidad fina, pues es la que va a ir trabajando durante preescolar y pues bueno, yo investigué que pues en todos los países es obligatoria, bueno, los que yo investigué, y pues es de suma importancia, Sí, nada más eso. ok, gracias, Cari. Sí, de hecho les comentaba, en América Latina realmente se hizo obligatorio esto precisamente porque hay que darle la importancia que se debe a este tipo de educación, que antes se quedaba solo en casa, ¿no? Era como que una educación que se recibía en casa y que el niño se iba a la primaria sin muchos conocimientos. Va a depender de los planes y programas que se operen en cada uno de los estados que comprenden América Latina, es decir, cada uno de los países, pero sí se ha hecho desde la educación inicial y el preescolar actualmente obligatorios para casi todos estos países. Bien, un dato que tengo aquí es que de los 600 millones de personas que existen en América Latina, el 10% de esto corresponde a niños y niñas entre 0 y 6 años, es decir, esta población de la que nosotros hablamos de primera infancia y que son los que estarían acudiendo a los servicios educativos de educación inicial y preescolar. Esto va a depender en cada país de acuerdo a los programas que establecen para el cumplimiento de los mismos. Recuerden que en México el preescolar lo va a manejar la Secretaría de Educación Pública y tenemos preescolares particulares, públicos, indígenas y tenemos a los preescolares comunitarios. ¿Sí? Son estos cuatro los que se encargan de brindarle servicio educativo. Chicas, voy a cortar porque se me acaban los 40 minutos en Zoom y regreso en un minuto, por favor. Me incorporo, por favor, permítanme tantito. Permítanme. Voy corriendo.